¿Tú también estás invitada?, preguntó la mujer, mirándola de arriba abajo. Qué extraño, pensé que esta fiesta era para gente con familia. Algunas personas soltaron una risa. Lucía bajó la mirada y apretó con fuerza la pequeña copa que tenía entre las manos. Había aprendido a soportar muchas cosas desde que quedó huérfana, pero aquella noche alguien había decidido destruirla delante de todos. Entonces, desde el otro extremo del salón, un hombre que nadie esperaba escuchar se levantó lentamente. Disculpen, dijo con voz firme. Creo que ha llegado el momento de que sepan quién es realmente esta chica. El salón quedó completamente en silencio. Y Lucía sintió que el corazón se le detenía. La enorme mansión estaba iluminada como si aquella noche fuera a celebrarse una boda real. Cientos de pequeñas luces colgaban de los árboles del jardín, los camareros caminaban entre los invitados con bandejas de cristal y una orquesta tocaba suavemente cerca de la fuente central. Era la fiesta de aniversario de la familia Valcárcel, una de las familias más respetadas y adineradas de Madrid. Lucía había recibido la invitación 3 días antes. No sabía por qué la habían invitado. Solo sabía que su antigua compañera de universidad, Elena Valcárcel, le había escrito personalmente. «Quiero que vengas. No acepto excusas». Lucía había dudado mucho. Su vestido no era nuevo. Lo había comprado en una pequeña tienda de segunda mano, y había pasado 2 noches arreglando cuidadosamente las mangas para que pareciera más elegante. No tenía joyas caras. No tenía apellido importante. Y sobre todo no tenía padres que pudieran presentarla ante nadie. Lucía había quedado huérfana a los 17 años. Desde entonces había aprendido a sobrevivir sola. Trabajó por las mañanas, estudió por las noches y consiguió una beca que le permitió terminar la universidad. Nunca pidió limosna. Nunca utilizó su historia para conseguir compasión. Y quizá por eso había aprendido a esconder una de sus mayores heridas detrás de una sonrisa tranquila. Aquella noche entró en la mansión intentando no llamar la atención. Lucía. Elena apareció entre los invitados y corrió a abrazarla. Pensé que no vendrías. Yo también, respondió Lucía con una pequeña sonrisa. Elena rió. Estás preciosa. No exageres. No lo hago. Durante los primeros minutos todo parecía perfecto. Elena la presentó a algunos amigos, le mostró el jardín y hasta consiguió que Lucía se relajara. Pero entonces apareció Victoria Valcárcel. La madre de Elena. Era una mujer elegante de unos 50 años, acostumbrada a controlar cada detalle de su mundo. Su mirada se detuvo en Lucía. Primero observó su vestido. Después sus zapatos. Finalmente miró a Elena. ¿Quién es? Mamá, ella es Lucía. Mi amiga de la universidad. Victoria sonrió, pero no había calidez en aquel gesto. Ah, entiendo. Lucía extendió la mano. Es un placer conocerla, señora Valcárcel. Victoria ni siquiera se la estrechó. Sí. Y siguió caminando. Elena frunció el ceño. No le hagas caso. Lucía intentó sonreír. Estoy acostumbrada. Pero no sabía que aquello apenas era el comienzo. 1 hora después, los invitados comenzaron a reunirse alrededor del salón principal. El padre de Elena iba a dar un discurso. Todos hablaban, reían y levantaban sus copas. Lucía permanecía cerca de una columna observando. Entonces escuchó una voz detrás de ella. ¿De verdad no tienes familia? Era Claudia, la prima de Elena. Lucía se giró. No. ¿Nadie? Mis padres fallecieron cuando yo era menor. Claudia levantó las cejas. Qué pena. Pero la forma en que lo dijo no sonaba triste. Sonaba curiosa. 2 mujeres que estaban junto a ella intercambiaron una mirada. ¿Y quién te invitó? Preguntó Claudia. Elena. Claro. Claudia dio un sorbo a su bebida. Supongo que Elena siempre ha tenido debilidad por los casos difíciles. Lucía sintió un nudo en el estómago. No entiendo. No hace falta que entiendas. Las mujeres rieron.
Lucía quiso alejarse. Pero Claudia levantó ligeramente la voz. Aunque ahora que lo pienso, es bastante curioso. Varias personas comenzaron a mirar. ¿Qué? Que una huérfana esté en una fiesta como esta. El silencio se extendió lentamente. Lucía se quedó inmóvil. Claudia, advirtió Elena desde lejos. ¿Qué? Solo estoy preguntando. Victoria apareció detrás de ellas. Déjala. Luego miró a Lucía. No todo el mundo está acostumbrado a este tipo de ambientes. Algunos invitados bajaron la mirada. Otros sonrieron incómodamente. Lucía sintió que le ardían los ojos. Disculpen. Intentó marcharse. Pero Claudia volvió a hablar. No te avergüences. Ser huérfana no es culpa tuya. Una carcajada salió de algún lugar del salón. Lucía cerró los ojos durante un segundo. Había soportado funerales. Soledad. Hambre. Noches enteras llorando sin que nadie la abrazara. Pero aquella humillación delante de personas que ni siquiera conocía era diferente. Porque por primera vez deseó desaparecer. Se dirigió hacia la puerta. Entonces escuchó una voz masculina. Espere. Lucía se detuvo. Todos se giraron. Un hombre que hasta ese momento había permanecido sentado en silencio acababa de levantarse. Era alto, elegante y llevaba un traje negro sencillo, pero extraordinariamente caro. Nadie parecía conocerlo bien. Victoria palideció al verlo. El padre de Elena dejó lentamente su copa sobre la mesa. El hombre caminó hacia el centro del salón. Creo que todos deberían escucharme antes de que esta señorita se vaya. Lucía lo miró confundida. ¿Usted quién es? El hombre no respondió inmediatamente. Primero miró a Victoria. Después al padre de Elena. Y finalmente volvió los ojos hacia Lucía. Alguien que conoció a tus padres. Lucía sintió que el mundo se detenía. Ah, ¿mis padres? El hombre asintió. Y hay algo que ellos me pidieron que hiciera si algún día volvía a encontrarte. Victoria dio un paso adelante. No. Fue apenas un susurro. Pero todos lo escucharon. El hombre la miró. Sí, Victoria. Ha llegado el momento. Lucía sintió que las piernas le temblaban. ¿Qué momento? El desconocido sacó lentamente un sobre blanco del bolsillo interior de su chaqueta. Lo sostuvo entre los dedos. El momento de contarte la verdad sobre tu familia. Nadie respiró. Elena miró a su madre. Victoria había perdido completamente el color del rostro. Y entonces el hombre añadió. Porque Lucía no era una huérfana cualquiera. Hizo una pausa. Sus padres dejaron algo mucho más importante de lo que todos ustedes imaginan. Lucía miró el sobre. Sin saber que al abrirlo su vida cambiaría para siempre. Lucía no podía apartar los ojos del sobre. Durante unos segundos nadie se movió. La música había dejado de sonar. Los camareros permanecían inmóviles junto a las mesas y los invitados observaban al desconocido como si acabaran de descubrir que aquella fiesta escondía un secreto mucho más grande que cualquier celebración familiar. ¿Qué hay ahí? Preguntó Lucía finalmente. El hombre bajó la mirada hacia el sobre. ¿Una carta? ¿De mis padres? Sí. Lucía sintió que el pecho se le cerraba. Habían pasado casi 15 años desde la última vez que escuchó la voz de su madre. Recordaba vagamente sus manos, el perfume que utilizaba y una canción que solía cantar mientras preparaba la cena. De su padre recordaba algo diferente. Su voz. Una voz grave que siempre le decía. Pase lo que pase, nunca permitas que nadie te haga sentir menos. Lucía tragó saliva. ¿Por qué nunca me buscó? La pregunta hizo que el hombre bajara la cabeza. Porque no podía. ¿No podía? Tus padres murieron creyendo que yo ya no estaba en España. Lucía frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Victoria intervino rápidamente. Creo que esta conversación debería terminar aquí. El hombre se volvió hacia ella.
Tú no decides eso. Victoria apretó los labios. Esta es mi casa. Y ella es hija de 2 personas a las que traicionaste. Un murmullo recorrió el salón. Lucía miró a Victoria. ¿Qué acaba de decir? Nada, respondió Victoria inmediatamente. Este hombre está confundido. No estoy confundido. El padre de Elena se levantó. Por favor. No delante de todos. El desconocido soltó una breve risa amarga. ¿Ahora te preocupa que lo sepan? Aquella frase hizo que el rostro del hombre cambiara. Por primera vez Lucía vio miedo en sus ojos. Papá, susurró Elena. Elena, no te metas. ¿Pero qué está pasando? Su padre no respondió. Lucía dio un paso hacia el desconocido. Necesito saber la verdad. El hombre asintió. Y la sabrás. Le entregó el sobre. Las manos de Lucía temblaban. Miró el nombre escrito en la parte delantera. Para Lucía. Cuando tengas edad suficiente para conocer la verdad. Las lágrimas aparecieron inmediatamente en sus ojos. ¿Por qué nunca recibí esto? Porque alguien se aseguró de que jamás llegara a tus manos. Victoria cerró los ojos. Lucía levantó la mirada. Fue usted. Victoria permaneció en silencio. Contésteme. Lucía, intervino Elena, quizá deberíamos ir a otro lugar. No. Lucía no apartaba la mirada de Victoria. Quiero saberlo aquí. La mujer respiró profundamente. No tienes idea de lo que estás diciendo. Entonces explíquelo. Victoria observó a todos los invitados. Ya no podía controlar la situación. Tus padres cometieron errores. ¿Qué errores? Se involucraron en asuntos que no les correspondían. ¿Qué asuntos? Nadie respondió. Entonces el desconocido habló. La empresa. El padre de Elena palideció. Lucía lo miró. ¿Qué empresa? El hombre sacó otro documento. Antes de morir, tu padre era propietario de una compañía que hoy vale cientos de millones. Lucía soltó una pequeña risa nerviosa. Eso es imposible. No. El hombre colocó el documento sobre la mesa. Lo imposible es que hayas crecido pensando que tus padres no tenían nada. Lucía miró los papeles. Había sellos oficiales. Firmas. Fechas. Y un nombre que reconoció inmediatamente. El apellido de su padre. ¿Qué significa esto? Significa que la historia que te contaron durante años era falsa. Elena miró a su madre. Mamá. Victoria permanecía inmóvil. Dile la verdad, ordenó el desconocido. No tengo nada que decir. Entonces lo haré yo. El hombre tomó aire. Tu padre fundó una empresa tecnológica junto con el padre de Elena. Lucía miró al padre de Elena. ¿Usted conocía a mi padre? Él bajó la mirada. Sí. ¿Eran socios? Sí. Entonces, ¿por qué nunca me buscó? El hombre no respondió. Lucía comprendió algo. Porque usted sabía dónde estaba. El silencio fue suficiente. Usted sabía dónde estaba. Gritó ella. El padre de Elena cerró los ojos. Sí. Lucía retrocedió. La verdad comenzaba a doler más que la humillación de unos minutos antes. ¿Por qué? El hombre desconocido se acercó lentamente. Porque después de la muerte de tus padres, hubo una disputa por las acciones de la empresa. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Todo. Le mostró una copia de un contrato. Tu padre dejó la mayoría de sus acciones a nombre de su única hija. Lucía sintió que el aire desaparecía. ¿A mi nombre? A tu nombre. Victoria dio un paso adelante. Eso nunca fue válido. Sí lo fue. No tienes derecho. Tengo más derecho del que imaginas. Entonces el desconocido sacó un último documento. Lo colocó frente a todos. Porque yo fui el abogado que redactó el testamento de tu padre.
Lucía lo miró fijamente. ¿Y por qué aparece ahora? El hombre la observó con una expresión triste. Porque cumpliste 30 años. Lucía frunció el ceño. ¿Qué ocurre cuando cumplo 30? El abogado señaló el documento. Según la última voluntad de tu padre, al cumplir 30 años recuperarías automáticamente todo lo que te pertenece. Victoria dio un paso atrás. Elena miró a Lucía, completamente sorprendida. Y entonces el abogado añadió. Incluyendo una participación que hoy convierte a tu supuesta familia en tus empleados. El salón quedó completamente en silencio. Lucía no podía procesarlo. No, eso no puede ser. Sí puede. ¿Cuánto? El abogado dudó. Más de lo que puedes imaginar. Victoria apretó los puños. Esto es una locura. Lucía la miró. ¿Por eso me humilló? Victoria no respondió. ¿Por qué sabía quién era yo? No sabes nada. Entonces dígame la verdad. Victoria levantó la cabeza. Sus ojos ya no mostraban desprecio. Mostraban miedo. Tu padre no murió por accidente. Lucía dejó de respirar. ¿Qué ha dicho? Victoria miró al abogado. Y él comprendió que acababa de revelar algo que nadie debía saber. Victoria. Ya es demasiado tarde. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué le pasó a mi padre? Victoria permaneció en silencio. Entonces desde el fondo del salón, otro invitado se levantó. Yo puedo responder a esa pregunta. Lucía se giró. El hombre tenía una fotografía antigua entre las manos. Y en ella aparecían sus padres. Junto a Victoria. Pero había alguien más. Un hombre que Lucía jamás había visto. Y debajo de la fotografía había una fecha escrita a mano. El día antes de la muerte de sus padres. El hombre del fondo avanzó lentamente. Lucía no podía apartar los ojos de la fotografía. ¿Quién es él? Preguntó. El hombre levantó la fotografía para que todos pudieran verla. Se llamaba Ricardo Salvatierra. El nombre provocó una reacción inmediata. El padre de Elena se quedó rígido. Victoria dejó caer la copa que sostenía. El cristal se hizo añicos contra el suelo. Lucía miró a ambos. ¿Lo conocen? Ninguno respondió. El abogado tomó la fotografía. Todos lo conocían. ¿Quién era? El socio que desapareció 3 días antes de que murieran tus padres. Lucía sintió un escalofrío. ¿Desapareció? Sí. El hombre de la fotografía continuó. Y durante años todos creyeron que había huido con dinero de la empresa. Lucía miró nuevamente la imagen. Sus padres aparecían sonrientes. Su madre tenía una mano sobre el hombro de Ricardo. Su padre estaba junto a ellos. Parecían felices. ¿Por qué estaban juntos? Porque aquella noche estaban intentando solucionar algo. ¿Qué cosa? El desconocido miró al padre de Elena. Una transferencia de dinero. El hombre palideció. No tienes pruebas. Las tengo. Sacó una carpeta negra. Y también tengo los registros bancarios. Los invitados comenzaron a murmurar. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué tiene que ver esto con la muerte de mis padres? El hombre la miró directamente. Tu padre descubrió que alguien estaba robando dinero de la empresa. ¿Quién? El silencio fue absoluto. Entonces el hombre señaló al padre de Elena. Él. El salón explotó en murmullos. Eso es mentira. Gritó el hombre. Elena retrocedió horrorizada. Papá. No le creas. ¿Entonces por qué estás temblando? Preguntó Elena. Su padre no respondió. Lucía miró a Victoria. ¿Usted lo sabía? Victoria cerró los ojos. Yo sabía que había problemas. ¿Qué problemas? Tu padre quería denunciarlo. Lucía se quedó inmóvil. ¿Y qué ocurrió? Victoria tragó saliva.
La noche antes de su muerte, tus padres vinieron a verme. ¿Para qué? Querían ayuda. ¿Y usted se la dio? Victoria bajó la mirada. No. Lucía sintió que una lágrima descendía por su mejilla. ¿Por qué? Victoria tardó unos segundos en contestar. Porque tenía miedo. ¿Miedo de quién? Victoria miró hacia la puerta. Todos siguieron su mirada. Un camarero acababa de cerrar las puertas del salón. Lucía sintió una extraña inquietud. ¿Quién es él? Preguntó. Victoria no contestó. El abogado se acercó a Lucía. Tu madre dejó una segunda carta. ¿Una segunda carta? Sí. ¿Dónde? El abogado miró alrededor. En un lugar que solo tú puedes abrir. Lucía frunció el ceño. No entiendo. Tu padre sabía que podían intentar quitarte la herencia. Por eso escondió una llave. ¿Una llave? Una pequeña llave de plata. Lucía recordó inmediatamente algo. Cuando era niña, su madre siempre llevaba una pequeña caja de madera. Nunca le permitía tocarla. Después de su muerte, la caja desapareció. Mi madre tenía una caja. El abogado asintió. Exactamente. Lucía se quedó sin palabras. ¿Dónde está? Victoria respondió inesperadamente. La tengo yo. Lucía la miró. ¿Qué? Victoria abrió lentamente su bolso. Sacó una pequeña caja de madera. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Era la misma. La reconocería en cualquier lugar. Tenía una pequeña flor tallada en la tapa. Lucía se acercó. ¿Por qué la tiene? Victoria sostuvo la caja contra su pecho. Porque tu madre me la entregó la noche antes de morir. ¿Y nunca me la dio? Me pidió que la protegiera. Lucía extendió la mano. Entonces entréguemela. Victoria no se movió. No puedo. ¿Por qué? Porque tu madre me dijo que solo debía entregártela cuando estuvieras preparada. Lucía soltó una risa amarga. ¿Preparada para qué? Victoria levantó la mirada. Para descubrir quién provocó la muerte de tus padres. Todos quedaron paralizados. Elena comenzó a llorar. Mamá, ¿qué estás diciendo? Victoria miró a su hija. Lo siento. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque intentaba protegerte. Lucía volvió a mirar la caja. Ábrala. Victoria negó con la cabeza. No puedo. Ábrala. La llave no está aquí. El abogado dio un paso adelante. Sí está. Victoria lo miró aterrorizada. El hombre señaló el vestido de Lucía. Mira el broche que llevas. Lucía bajó la mirada. Era un pequeño broche antiguo que había pertenecido a su madre. ¿Esto? Dale la vuelta. Lucía lo hizo. Había una pequeña abertura metálica. El abogado sonrió. Ahí está la llave. Lucía se quedó sin respiración. Con dedos temblorosos, retiró el pequeño mecanismo. Una diminuta llave cayó sobre su palma. Los invitados observaron en silencio. Lucía se acercó a Victoria. Ahora. Victoria entregó la caja. Lucía introdujo la llave. Giró lentamente. Clic. La tapa se abrió. Dentro había fotografías, documentos y una pequeña grabadora antigua. Pero había algo más. Un sobre rojo. En la parte delantera, escrito con la letra de su madre, aparecía una sola frase. Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya no puedo protegerte. Lucía se llevó una mano a la boca. Abrió el sobre. Dentro había una carta. Pero antes de poder leerla, la grabadora comenzó a reproducirse sola. Una voz llenó el salón. La voz de su padre. Si algún día escuchas esto, hija mía, significa que alguien finalmente decidió contarte la verdad. Lucía comenzó a llorar. La grabación continuó. No confíes en nadie que esté en esta habitación. Todos se miraron.
Entonces llegó una segunda frase. Especialmente en la persona que está a punto de pedirte perdón. Lucía levantó lentamente la cabeza. Y justo en ese momento uno de los invitados se acercó a ella. Lucía. Ella se giró. El hombre tenía lágrimas en los ojos. Yo fui quien estuvo con tus padres la última noche. Lucía dio un paso atrás. ¿Usted? El hombre asintió. Y hay algo que nunca le conté a nadie. Se hizo una pausa. Tu padre no fue asesinado por dinero. Lucía sintió un escalofrío. Entonces, ¿por qué murió? El hombre miró a Victoria. Después al padre de Elena. Y finalmente a Lucía. Porque descubrió quién era tu verdadera madre. Lucía quedó completamente paralizada. ¿Mi verdadera madre? El hombre abrió lentamente la boca para responder. Pero antes de que pudiera decir una palabra. Las luces de toda la mansión se apagaron. Durante unos segundos, la mansión quedó completamente a oscuras. Se escucharon gritos. Alguien dejó caer una copa. Una silla se arrastró violentamente por el suelo. No se muevan, ordenó el abogado. Pero nadie obedeció. Lucía permaneció inmóvil, abrazando la pequeña caja contra su pecho. Elena. Gritó. Estoy aquí. La voz de Elena llegó desde algún lugar cercano. Lucía, no te muevas. Un ruido metálico resonó al fondo del salón. Después, un golpe seco. ¿Qué ha sido eso? Preguntó alguien. Lucía sintió que alguien le agarraba el brazo. Suélteme. Soy yo. Reconoció la voz del abogado. Tenemos que salir de aquí. No. Respondió Lucía. Quiero saber quién es mi madre. Ahora no. Ahora sí. De repente las luces de emergencia se encendieron. Una iluminación roja bañó el salón. Todos parecían diferentes bajo aquella luz. Y entonces Lucía vio algo que la hizo quedarse helada. La caja de madera había desaparecido de sus manos. ¿Dónde está? Miró alrededor. La caja. El abogado se giró. ¿Qué? Alguien me la quitó. Elena corrió hacia ella. Yo no fui. Lucía miró desesperadamente a los invitados. Entonces vio a un hombre caminando hacia la salida. Era el mismo hombre que había revelado la existencia de Ricardo Salvatierra. Usted. El hombre se detuvo. ¿Dónde está la caja? Él no respondió. Devuélvamela. El hombre se giró lentamente. No la tengo. Miente. El abogado corrió hacia él. Déjala en paz. El desconocido levantó ambas manos. No fui yo. Entonces Victoria habló. Fue él. Todos la miraron. ¿Qué? Victoria señaló al padre de Elena. Él la tomó. El hombre negó inmediatamente. Estás loca. Ya no voy a protegerte. Elena miró a su padre. Papá, ¿dónde está la caja? No sé de qué hablan. Lucía observó sus manos. Una pequeña marca roja aparecía en su muñeca. La misma marca que había dejado la caja cuando alguien se la arrebató. ¿La tiene usted? El padre de Elena retrocedió. No. Lucía avanzó. Devuélvamela. No sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Esa caja destruirá a esta familia. Lucía respondió con una calma inesperada. Entonces quizá esta familia merece ser destruida. El hombre apretó los dientes. Tu padre también pensaba así. Lucía se quedó inmóvil. ¿Qué significa eso? El hombre guardó silencio. Dígalo. Tu padre descubrió demasiadas cosas. ¿Qué cosas? Descubrió que la mujer que te crió. Se detuvo. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué? El hombre miró a Victoria. No era tu madre biológica. El silencio fue absoluto. Lucía no podía respirar.
Eso es imposible. Victoria comenzó a llorar. Lucía. No. Lucía retrocedió. Mi madre era mi madre. Sí, dijo Victoria. Te amaba como una hija. No le pregunté eso. Victoria cerró los ojos. No eres hija biológica de la mujer que creías tu madre. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Elena la sostuvo. Lucía. ¿Quién soy? Nadie respondió. ¿Quién soy? El abogado se acercó. Tu padre biológico era el hombre de la fotografía. Lucía miró al hombre que había hablado antes. Ricardo. Sí. Pero entonces. La verdad comenzó a encajar. ¿Mi padre que me crió no era mi padre? El abogado negó lentamente. Era tu padre de corazón. Lucía empezó a llorar. ¿Y mi madre biológica? Victoria se acercó. Tu madre está viva. Lucía levantó la mirada. ¿Qué? Victoria asintió entre lágrimas. Está viva. El mundo pareció detenerse. ¿Dónde? Victoria miró hacia la puerta. Nunca se fue de Madrid. Lucía se quedó paralizada. ¿La conoces? Sí. ¿Dónde está? Victoria no respondió. Entonces Elena encontró la caja debajo de una mesa. Lucía. La recogió y corrió hacia ella. La encontré. Lucía tomó la caja. La grabadora seguía dentro. La volvió a encender. La voz de su padre volvió a sonar. Lucía, si has llegado hasta aquí, debes saber algo más. Tu madre no te abandonó. Lucía cerró los ojos. Fue obligada a desaparecer. La grabación continuó. La persona que la obligó a hacerlo está en esta casa. Todos quedaron paralizados. Lucía miró uno por uno a los invitados. ¿Quién? La grabación hizo una pausa. Después se escuchó la voz de su madre. Débil. Temblorosa. Pero inconfundible. Lucía, si algún día escuchas mi voz, quiero que sepas que jamás dejé de buscarte. Lucía comenzó a llorar desconsoladamente. Mamá. La voz continuó. Me dijeron que habías muerto. Lucía se llevó ambas manos al rostro. Pero nunca lo creí. Entonces apareció una frase que hizo que todos contuvieran el aliento. Porque yo sabía que te habían llevado a otra familia. Elena miró a su madre. ¿Mamá? Victoria no respondió. La grabación siguió. Y quien organizó todo fue alguien en quien yo confiaba. Lucía miró al padre de Elena. Él estaba completamente pálido. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Victoria dio un paso adelante. Fui yo. Elena abrió los ojos. Mamá. Lucía se quedó congelada. ¿Usted? Victoria comenzó a llorar. Yo fui quien te llevó aquella noche. ¿Por qué? Porque quería salvarte. Me separaste de mi madre. Porque si no lo hacía, te habrían matado. El salón quedó en silencio. Lucía no sabía qué creer. Victoria se acercó lentamente. Tu madre estaba siendo perseguida. ¿Por quién? Victoria miró al hombre que permanecía junto a la puerta. Por él. Lucía se giró. El desconocido no se movió. ¿Quién es? Victoria respondió. El hermano de tu padre biológico. Lucía sintió un escalofrío. El hombre sonrió por primera vez. Por fin. Todos lo miraron. ¿Por fin qué? Preguntó Lucía. Él respondió con una voz tranquila. Por fin sabes quién soy. Lucía apretó la caja contra su pecho. Entonces dígame la verdad. El hombre dio un paso adelante. Soy la persona que heredó todo cuando tus padres desaparecieron. ¿Y qué quiere de mí? El hombre sonrió. Lo mismo que quería hace 30 años. Hizo una pausa. ¿Tu firma? Lucía frunció el ceño. ¿Mi firma?
Porque sin ella no puedo vender la última propiedad que dejó tu padre. El abogado intervino. No lo hagas. El hombre sonrió. Ya es demasiado tarde. Sacó un documento. Porque la propiedad no está en Madrid. Lucía miró el papel. Había una dirección. Una dirección que reconoció inmediatamente. Era la casa donde había vivido de niña. La casa que le habían dicho que había sido vendida después de la muerte de sus padres. Pero debajo de la dirección aparecía algo aún más inquietante. Propietaria registrada, la madre de Lucía. Lucía levantó lentamente la mirada. Entonces mi madre. El hombre la interrumpió. Está allí. Y antes de que Lucía pudiera reaccionar, su teléfono comenzó a sonar. Número desconocido. Ella respondió. Sí. Al otro lado se escuchó una voz de mujer. Una voz quebrada por los años. Lucía, hija. Lucía dejó de respirar. Mamá. La voz respondió entre lágrimas. Corre. ¿Qué? No vengas sola. Se escuchó un golpe. Después un grito. Y la llamada se cortó. Lucía miró al abogado. ¿Qué está pasando? El abogado tomó su abrigo. Ahora sí tenemos que irnos. ¿A dónde? Él respondió. A encontrar a tu madre antes de que sea demasiado tarde. Lucía no esperó una segunda explicación. Guardó la grabadora y la carta dentro de su bolso y salió del salón acompañada por Elena y el abogado. Pero antes de llegar a la puerta principal, escuchó pasos detrás de ellos. Lucía. Era Victoria. Lucía se detuvo. No. Por favor, escúchame. ¿Después de 30 años? Victoria bajó la cabeza. Sé que no puedo pedirte perdón. Entonces no lo hagas. Solo quiero que sepas algo. Lucía la miró. ¿Qué? Victoria respiró profundamente. La noche que te llevé de aquella casa, tu madre me pidió que te salvara. No sabía si volvería a verla. ¿Y por qué me hiciste creer que estaba muerta? Porque los hombres que buscaban a tu madre también te buscaban a ti. Lucía sintió que el enojo comenzaba a mezclarse con confusión. ¿Quiénes eran? Victoria miró hacia el salón. No eran personas normales. ¿Qué significa eso? Eran hombres que trabajaban para una organización que tu padre había descubierto. El abogado intervino. Victoria, ya basta. No, respondió ella. Esta vez voy a contarle todo. Lucía cruzó los brazos. Habla. Victoria tragó saliva. Tu padre biológico descubrió que algunos empresarios utilizaban su compañía para mover dinero ilegalmente. Intentó denunciarlos. ¿Y por eso lo mataron? Sí. ¿Quién lo hizo? Victoria miró al abogado. Él entendió inmediatamente. Dilo. Victoria cerró los ojos. El hombre que acaba de hablarte. Lucía se quedó inmóvil. ¿Su propio hermano? Sí. ¿Y mi madre? Intentó detenerlo. Entonces él la persiguió durante todos estos años. Victoria asintió. Pero tu madre nunca dejó de buscarte. Lucía miró su teléfono. La llamada seguía en su mente. Corre. No había tiempo para preguntas. Vamos. Elena tomó las llaves de su coche. Yo conduzco. No, dijo el abogado. Nos están vigilando. Lucía miró por las ventanas. En la calle había varios vehículos estacionados. Uno de ellos llevaba demasiado tiempo con las luces apagadas. ¿Cómo salimos? El abogado señaló una puerta lateral. Por la cocina. Los tres corrieron. Mientras atravesaban el pasillo, Elena tomó la mano de Lucía. No estás sola. Lucía la miró. Gracias. Llegaron a una pequeña puerta trasera. El abogado la abrió lentamente. El jardín estaba oscuro. No había nadie. Salieron. Caminaron varios metros hasta llegar a una calle secundaria.
Entonces escucharon un motor. Un coche negro apareció rápidamente. Agáchense. Los tres se escondieron detrás de un muro. El vehículo pasó frente a ellos y continuó su camino. Elena respiró aliviada. ¿Quiénes eran? Los hombres de él, respondió el abogado. ¿Cómo lo sabes? Porque llevo 20 años siguiéndoles la pista. Lucía lo miró. ¿Por qué? El abogado tardó en responder. Porque le prometí a tu padre que te protegería. Lucía se quedó sorprendida. Entonces, ¿por qué nunca apareciste? Porque tu padre me pidió que esperara. ¿Esperaras a qué? A que cumplieras 30 años. Lucía recordó el testamento. Todo empezaba a tener sentido. Mi padre planeó todo. Sí. Sabía que podían intentar matarme. Por eso dejó pruebas en diferentes lugares. Lucía sacó la carta. ¿Y esta carta? Todavía no la has leído. Ella miró el sobre. Tengo miedo. Elena se acercó. No tienes que leerla sola. Lucía abrió el sobre. Dentro había varias páginas. La primera decía: Mi querida Lucía. Si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste que la historia que te contaron sobre mí era una mentira. Lucía tuvo que detenerse para respirar. Continuó. Sé que te preguntarás por qué te abandonamos. Nunca lo hicimos. Una lágrima cayó sobre el papel. Tu madre luchó por ti hasta el último momento. Lucía cerró los ojos. Pero hubo una razón por la que tuvimos que separarte de ella. En la siguiente página había una fotografía. Lucía la observó. Era una mujer joven. Tenía sus mismos ojos. Su misma sonrisa. Es ella, susurró. Elena se acercó. ¿Tu madre? Lucía asintió. En el reverso de la fotografía había una dirección. La misma que acababa de aparecer en el documento. Tenemos que ir allí. El abogado negó. No. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que quieren. ¿Quiénes? Los que están vigilando la casa. Lucía guardó la fotografía. Mi madre está allí. Puede ser una trampa. Y si no lo es, quizás sea mi única oportunidad. El abogado la miró durante varios segundos. Finalmente asintió. Entonces iremos preparados. Tomaron un taxi desde una calle cercana. Durante el trayecto nadie habló. Lucía miraba por la ventana. La ciudad de Madrid pasaba frente a sus ojos, pero ella apenas veía las luces. Solo podía pensar en una cosa. Su madre estaba viva. Después de tantos años. Apenas 20 minutos después, llegaron a un barrio antiguo. La casa estaba al final de una calle estrecha. Lucía la reconoció inmediatamente. Aunque habían pasado décadas. El pequeño balcón. La puerta azul. El árbol junto a la entrada. Era la casa de sus recuerdos. Aquí viví, susurró. El abogado miró alrededor. Demasiado tranquilo. Elena bajó del coche. ¿Entramos? Lucía dio un paso hacia la puerta. Entonces vio algo. Una pequeña cinta roja estaba atada al pomo. ¿Qué significa? El abogado palideció. No lo sé. Lucía tocó la cinta. Debajo había un papel doblado. Lo abrió. Solo tenía 5 palabras. Llegaste demasiado tarde, hija. Lucía sintió que el corazón se le detenía. No. De repente una ventana del segundo piso se abrió. Una mujer apareció detrás del cristal. Lucía levantó la mirada. Era ella. Su madre. Más envejecida, más delgada, pero con los mismos ojos que aparecían en aquella fotografía. Mamá. La mujer levantó una mano. Pero antes de poder decir nada, una sombra apareció detrás de ella. Lucía gritó. Mamá. La ventana se cerró violentamente. Elena corrió hacia la puerta. El abogado la detuvo. Espera.
Está ahí dentro. Precisamente. Entonces se escuchó un disparo dentro de la casa. Lucía quedó paralizada. Y desde el interior llegó una voz masculina. Lucía. Si quieres volver a ver a tu madre con vida. Una pausa. Entra sola. Lucía sintió que el mundo se detenía. No voy a entrar sola. Gritó. Desde el interior llegó la voz del hombre. Entonces tu madre morirá. Elena quiso avanzar, pero el abogado la sujetó. No hagas nada impulsivo. Lucía miró la casa. Después miró a Elena. Toda mi vida he tenido miedo de perder a alguien que ni siquiera sabía si estaba viva. Respiró profundamente. Esta vez no voy a huir. Entró. La puerta se cerró detrás de ella. El salón estaba oscuro. Había muebles cubiertos con sábanas y fotografías antiguas sobre las paredes. «¿Mamá?» Una voz respondió desde el piso superior. «Lucía». Ella subió las escaleras. Al llegar al segundo piso, encontró a su madre sentada en una silla. Tenía una herida leve en la frente, pero estaba viva. Detrás de ella estaba el hombre. El tío de Lucía. «Deja que se vaya», dijo Lucía. El hombre sonrió. «Primero necesito tu firma». «Nunca». «Entonces perderás a tu madre». Lucía sacó lentamente el documento de su bolso. «¿Esto es lo que quieres?» «Sí». «Pues tendrás que venir a buscarlo». Arrojó el documento al suelo. Cuando el hombre se agachó para recogerlo, Lucía activó discretamente la grabadora que llevaba en el bolsillo. «Antes quiero saber la verdad». El hombre se rió. «¿Qué verdad? ¿Mataste a mi padre?» Él guardó silencio. «Sí». Lucía sintió un dolor profundo pero continuó. «¿Y ordenaste que separaran a mi madre de mí?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque tu padre descubrió mis negocios. Pensaba denunciarme y quedarse con la empresa». «¿Y por eso lo mataste?» «Era necesario». La madre de Lucía comenzó a llorar. «No tenías derecho». El hombre se volvió hacia ella. «Y tú debiste desaparecer con él». En ese momento, la puerta principal se abrió violentamente. «Policía». El hombre palideció. El abogado apareció acompañado por agentes. «Tenemos toda tu confesión grabada». El hombre intentó escapar, pero fue detenido. Lucía corrió hacia su madre. Durante unos segundos ninguna de las dos pudo hablar. Finalmente su madre la abrazó. «Perdóname». Lucía lloró contra su pecho. «Pensé que estabas muerta. Te busqué durante 30 años. Yo también te necesitaba». «Lo sé». Aquella noche madre e hija permanecieron abrazadas durante mucho tiempo. Meses después, la verdad salió a la luz. El responsable de la muerte del padre de Lucía fue condenado y todos los bienes que habían sido robados regresaron legalmente a ella. Pero Lucía tomó una decisión inesperada. No quiso vivir rodeada de lujo. Vendió parte de las propiedades y creó una fundación para ayudar a niños huérfanos. Elena permaneció a su lado. Y Victoria, después de reconocer públicamente sus errores, comenzó a colaborar con aquella fundación. Un año después, Lucía volvió a la mansión donde había sido humillada. Esta vez no llevaba un vestido prestado. No necesitaba joyas. No necesitaba demostrar nada. Entró simplemente como ella misma. Algunos de los invitados que se habían reído aquella noche bajaron la cabeza avergonzados. Claudia se acercó. «Lucía, lo siento». Lucía la miró durante unos segundos. «Acepto tus disculpas». «¿De verdad?» «Sí. Pero nunca vuelvas a utilizar la historia de alguien para hacerlo sentir menos». Claudia asintió con lágrimas en los ojos. Entonces apareció Elena. «¿Lista?» Lucía sonrió. «Más que nunca». Antes de marcharse, miró el salón donde todo había comenzado. Recordó aquella noche. Recordó las risas. La humillación. El miedo.
Y también recordó al hombre que se levantó para hablar cuando todos guardaban silencio. El abogado se acercó. Tu padre estaría orgulloso. Lucía sonrió. No por la herencia. No. Por haber sobrevivido. El hombre asintió. Lucía tomó la mano de su madre. Juntas salieron de la mansión. Por primera vez en su vida, Lucía no caminaba como una huérfana que buscaba un lugar al que pertenecer. Caminaba como una mujer que finalmente había encontrado sus raíces. Y comprendió algo que nunca olvidaría. Ser huérfana no significaba estar sola. Porque una familia no siempre es la que comparte tu sangre. A veces familia es quien te protege cuando nadie más lo hace. Quien cree en ti cuando todos te desprecian. Y quien, después de años de silencio, finalmente se atreve a levantarse y decir: ahora todos van a conocer la verdad. Lucía cerró los ojos, abrazó a su madre y sonrió. La niña que una vez fue humillada por no tener familia. Finalmente había encontrado la suya.